Traducción al español. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos lugares simplemente devoran a las personas? ¿Por qué faros aislados, construidos para guiar barcos, parecen atraer desapariciones que nunca se resuelven? Soy Corbena y hoy, en el Nido del Cuervo, te voy a contar 3 historias que te harán cuestionar si la soledad realmente es solo soledad, o si hay algo observando, esperando, hambriento de algo que ni siquiera imaginas que podrías perder. Si tienes el valor, suscríbete ahora, ilumina el botón de me gusta y comenta desde qué ciudad y país me estás viendo. Porque después de estas historias, vas a querer saber que no estás solo. Comencemos. Acepté el trabajo porque estaba desesperado. 6 meses aislado en un faro abandonado en la costa norte, sin contacto con nadie, solo yo y el océano. Pagaban bien, demasiado bien de hecho, pero necesitaba el dinero, y en ese momento todavía creía que la soledad era solo soledad, que el silencio era solo la ausencia de sonido. Estaba equivocado, terriblemente equivocado. El faro estaba en una isla rocosa, rodeada de acantilados afilados como dientes. El agua a su alrededor era oscura, casi negra, y el viento traía un olor metálico, como sangre oxidada mezclada con sal y descomposición. Cuando el barco me dejó allí, el capitán no me miró a los ojos. Solo murmuró algo sobre seguir las reglas. Y se fue antes de que siquiera terminara de desembarcar. Debería haberlo notado en ese momento. Debería haber regresado con él. La estructura del faro era antigua, construida en piedra gris, que parecía sudar humedad constantemente. Las paredes estaban cubiertas por una fina capa de limo verdoso, y el olor a moho impregnaba cada rincón. Solo había 3 áreas. La sala de control en la cima, donde la luz giraba sin cesar, un dormitorio diminuto con una cama de hierro oxidada, y la cocina, donde una mesa de madera podrida ocupaba el centro. El primer día encontré un cuaderno sobre la mesa. Las páginas estaban manchadas, algunas rasgadas, otras completamente ilegibles, pero logré leer la última entrada. No mires lo que viene del mar, no importa lo que escuches, no importa lo que parezca, si miras, él te verá también. Me reí. Claro que me reí. Pensé que era una especie de broma macabra dejada por el último farero. Pero esa primera noche, cuando el sol desapareció por completo y la oscuridad lo engulló todo, lo escuché. Un sonido proveniente del mar. No eran olas, no era el viento, era algo más profundo, más visceral. Era como si alguien arrastrara enormes cadenas por el fondo del océano, lentamente, metódicamente. Y luego, por encima de eso, una respiración, pesada, húmeda, tan cercana que podía sentir la condensación en el aire. Me quedé parado en la ventana de la cocina, mirando hacia la oscuridad. La luz del faro giraba, iluminando brevemente la superficie del agua cada 10 segundos. Y fue en uno de esos destellos que lo vi, o creí verlo, una forma gigantesca, moviendo justo debajo de la superficie. No era un animal, era demasiado grande, y se movía con propósito, como si estuviera observando. Me aparté de la ventana, mi corazón latía con fuerza en el pecho. Tomé el cuaderno de nuevo y, con manos temblorosas, seguí leyendo. Había dibujos, garabatos frenéticos de algo que parecía tener tentáculos, pero también piernas, ojos, muchos ojos, y una nota escrita con tanta fuerza que rasgó el papel. Él sabe que estás aquí. En los días siguientes, intenté convencerme de que era solo el aislamiento afectándome, que mi mente me estaba jugando trucos. Pero las cosas comenzaron a cambiar. Pequeñas cosas al principio. La comida que dejaba en la mesa desaparecía, pero no había señales de ratas ni insectos. Las puertas que cerraba con llave por la noche amanecían abiertas. Y siempre, siempre,
ese olor. Fuerte, penetrante como carne podrida dejada al sol durante semanas, mezclada con agua salada y algo dulzón que me hacía atragantarme. La quinta noche desperté con el sonido de pasos en el piso de arriba. Pasos húmedos, arrastrados, dejando un rastro de agua que goteaba por la escalera de hierro. Me quedé paralizado en la cama, escuchando. Los pasos se detuvieron en la puerta de mi cuarto. Podía ver la sombra a través de la rendija bajo la puerta. Una sombra que se movía, ondulaba, como si no fuera sólida, y luego la manija comenzó a girar lentamente. El metal chirriaba con un sonido agudo que perforaba mis oídos. No podía moverme. Mi cuerpo estaba completamente paralizado, como si una fuerza invisible me sujetara contra el colchón. La puerta se abrió unos centímetros. Podía ver un fragmento del pasillo y luego una mano, pero no era una mano humana. Los dedos eran demasiado largos, articulados en lugares equivocados, cubiertos de algo que parecía piel, pero tenía la textura de escamas húmedas. Las uñas eran negras, gruesas, curvadas como garras. La mano se quedó allí, solo sosteniendo la puerta. Y me di cuenta de algo aterrador. Estaba esperando que yo mirara, esperando que me moviera. Cerré los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que dolieron. Recé. No soy religioso, nunca lo fui, pero en ese momento recé a todos los que conocía. Me quedé así durante horas. Cuando finalmente tuve el valor de abrir los ojos de nuevo, la puerta estaba cerrada, pero el olor permanecía, y en el suelo un charco de agua de mar, lleno de pequeñas cosas que se retorcían, larvas, gusanos marinos, cosas vivas. Al día siguiente subí a la sala de control. Necesitaba el radio, necesitaba pedir que me sacaran de allí. Pero cuando llegué, encontré el equipo destruido, completamente destrozado, como si algo lo hubiera golpeado con una fuerza brutal. Y en las paredes había marcas, arañazos profundos en la piedra y palabras, escritas con algo oscuro, viscoso. No era tinta, era orgánico. Él viene cuando la luz se apaga. Miré el mecanismo del faro. La lámpara aún funcionaba, girando eternamente. Pero entonces noté algo. La energía provenía de un generador antiguo en el sótano. Un generador que, según las instrucciones dejadas, tenía combustible para solo 3 días más. Mi mente colapsó. 3 días hasta que la luz se apagara. 3 días hasta que la oscuridad tomara todo por completo. Y entonces él vendría. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cocina con todas las velas que encontré encendidas a mi alrededor. Y fue entonces cuando escuché la voz. Venía de afuera, del mar. Era mi voz, mi propia voz, llamándome. Déjame entrar. Hace frío aquí afuera. Por favor, déjame entrar. Me tapé los oídos, pero la voz continuaba. Se filtraba a través de las paredes, a través de mis manos, directamente dentro de mi cabeza. Y luego cambió. Ya no era mi voz. Era la voz de mi hermano. Personas que amaba, rogando que abriera la puerta, diciendo que tenían frío, que estaban sufriendo, que yo era la única persona que podía ayudarlos. Sabía que no era real, lo sabía. Pero una parte de mí, esa parte primitiva que aún cree en milagros e imposibilidades, quería creerlo, quería abrir esa puerta. Me levanté, caminé hasta la entrada. Mi mano tocó el pomo helado, y entonces la voz se detuvo. Un silencio absoluto se apoderó de todo, y en ese silencio lo escuché. Una respiración, justo al otro lado de la puerta. No era humana. Era húmeda, gutural, como si viniera de un pulmón lleno de agua y carne descompuesta. Retrocedí. Corrí de vuelta a la cocina. Tomé el cuchillo más afilado que encontré, aunque sabía en lo más profundo de mi alma que un cuchillo no serviría de nada contra eso. Los días siguientes se convirtieron en un borrón de terror y agotamiento. No dormía. Solo esperaba.
Observaba cómo el combustible del generador disminuía. Cada gota quemada era una gota menos entre mí y la oscuridad total. La última noche, cuando el indicador marcaba menos de 1 hora de combustible, bajé al sótano. Necesitaba ver el generador con mis propios ojos. Y fue allí donde lo encontré. El cuerpo, o lo que quedaba de él, el antiguo farero. Estaba atrapado en el rincón más oscuro del sótano, con la espalda contra la pared de piedra. Su cuerpo estaba fusionado. La piel se había mezclado con la piedra, como si hubiera sido absorbido por la estructura. Sus ojos aún estaban abiertos, vacíos, pero su boca estaba eternamente congelada en un grito silencioso, y en su mano sostenía algo, un papel. Lo tomé con manos temblorosas. Era una carta. Las palabras estaban borrosas, pero logré leer. No es un faro, nunca lo fue, es una prisión. La luz no guía barcos, mantiene algo encerrado, algo que no debería existir. Y cuando la luz se apaga, él queda libre. En ese momento el generador tosió, se atragantó y se apagó. La oscuridad cayó sobre mí como un sudario, y entonces lo escuché, viniendo de todos lados al mismo tiempo. Pasos, cientos de pasos húmedos, subiendo las escaleras, arrastrándose por las paredes. Grité, corrí hacia arriba, tropezando, cayendo, levantándome. Llegué a la sala de control. La lámpara aún tenía un resto de energía, parpadeando débilmente. Y fue en esa luz moribunda que lo vi, en la ventana, mirándome. No era una criatura, eran varias, fusionadas. Cuerpos humanos amalgamados con algo marino, algo antiguo. Tentáculos saliendo de bocas. Ojos donde no debería haber ojos. Y en el centro, un rostro que reconocí. Era el mío, pero no lo era. Era una versión podrida, ahogada, muerta hace mucho tiempo. Él sonrió y susurró con mi voz: siempre has estado aquí, nunca saliste. La luz se apagó por completo, y en la oscuridad sentí manos frías tirando de mí, arrastrándome, fusionándome. Algunos lugares no fueron hechos para ser habitados, algunos lugares son portales, y algunos de nosotros ya los hemos atravesado sin darnos cuenta. ¿De verdad crees que esto es solo una historia? ¿Alguna vez has sentido que tu realidad está diferente? ¿Que tal vez tú también estás atrapado en algún lugar sin darte cuenta? Comenta abajo si te ha pasado algo similar. Y si tuviste el valor de llegar hasta aquí, suscríbete al canal, porque el horror apenas está comenzando. Comenta desde qué ciudad y país me estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega este terror, hasta dónde se extiende la oscuridad. Cuando Víctor me ofreció cambiar el turno, acepté sin pensarlo 2 veces. Él quería tomarse el Navidad libre, pasar unos días con su familia en el continente, y yo, no tenía familia esperándome. Además, trabajar solo en el faro durante las fiestas significaba el doble de pago. Parecía un buen trato. Víctor era un hombre callado, con ojos hundidos y manos siempre temblorosas. Fumaba sin parar, como si el cigarrillo fuera lo único que lo mantenía atado a la realidad. Antes de irse, me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan delgado. No intentes entender, dijo con la voz ronca y quebrada. Solo haz tu trabajo, mantén la luz encendida y nunca, nunca abras la puerta de la torre norte después de la medianoche. Me reí, nervioso, pero me reí. ¿Qué clase de consejo es ese? No respondió. Solo soltó mi brazo, tomó su mochila y se fue en un barco sin mirar atrás. Me quedé allí, en la plataforma de piedra, viendo cómo la embarcación se convertía en un punto diminuto en el horizonte gris. El viento cortaba mi rostro como cuchillas de hielo. El faro estaba en una isla estrecha, alargada, con 2 torres. La principal, donde funcionaba la luz, y la torre norte, una estructura más pequeña, más antigua, que supuestamente había sido desactivada décadas atrás. Nadie entraba allí.
Las puertas estaban cerradas con cadenas oxidadas. Los primeros días fueron tranquilos, monótonos incluso. Subía a la sala de control cada 4 horas, verificaba los equipos, tomaba notas en el registro, comía enlatados, leía libros viejos dejados por otros fareros. Por la noche, el viento aullaba a través de las grietas de las paredes, creando melodías extrañas, casi musicales, pero era soportable. Hasta la víspera de Navidad. Estaba en la cocina, calentando una sopa, cuando lo escuché. Golpes. Venían de algún lugar lejano. Rítmicos. 3 golpes, pausa. 3 golpes, pausa. Dejé la olla en la estufa y seguí el sonido. El pasillo que conectaba las 2 torres. Y entonces me di cuenta. Los golpes venían de dentro de la torre norte, del otro lado de la puerta cerrada. Me acerqué lentamente. La puerta era de madera gruesa, oscura, cubierta de manchas que parecían moho, pero tenían un tono rojizo sospechoso. Las cadenas estaban intactas, nadie podía estar allí dentro. Pero los golpes continuaban. 3 golpes, pausa, 3 golpes. Puse mi mano en la madera, estaba caliente, casi febril. Y entonces una voz. «Ayuda, ayúdame». Era la voz de Víctor. Imposible. Él se había ido hacía 3 días. Estaba en el continente, pero era su voz. Estaba seguro. «¿Víctor?» Mi propia voz salió temblorosa. «Sácame de aquí. Por favor, no aguanto más». Mis manos fueron instintivamente hacia las cadenas. Pero entonces me detuve. Sus palabras resonaron en mi mente. «Nunca abras la puerta de la torre norte después de la medianoche». Miré el reloj en la pared. Eran las 12:17. Retrocedí de la puerta con el corazón latiendo descontrolado. La voz continuó, ahora más desesperada. «Por favor, está muy oscuro aquí. No puedo respirar. Sácame de aquí». Cada fibra de mi ser gritaba para que abriera esa puerta, para ayudar. Pero algo más profundo, más primitivo, me mantenía paralizado. Regresé a la cocina, pero no pude comer. La sopa se enfrió en el plato mientras me quedaba sentado, escuchando los golpes que continuaban, incansables, durante toda la noche. 3 golpes, pausa, 3 golpes, como un corazón monstruoso latiendo en las entrañas de la torre. Cuando amaneció, los golpes de radio a la estación en el continente, desesperado por confirmar que Víctor estaba bien. La operadora tardó unos minutos, pero regresó con la información. Víctor había llegado a salvo. Estaba en casa, con su familia. Debería haberme sentido aliviado, pero no lo hice. Porque si Víctor estaba en el continente, ¿qué estaba al otro lado de esa puerta? Esa noche traté de distraerme. Subí a la sala de control antes de lo habitual. Revisé y volví a revisar los equipos. La luz giraba normalmente, su haz cortando la oscuridad oceánica, pero a las 23:45 los instrumentos comenzaron a fallar. La lámpara parpadeó. 1 vez, 2 veces. El motor gruñó como si estuviera siendo forzado más allá de su capacidad, y luego todo se apagó. Oscuridad total. Tomé la linterna de emergencia, pero apenas funcionaba, emitiendo una luz débil y amarillenta. Bajé corriendo al sótano, al generador. Estaba funcionando normalmente. No tenía sentido. Regresé arriba y fue entonces cuando lo escuché. Pasos. No eran golpes, eran pasos. Subiendo la escalera de la torre norte, pasos pesados, arrastrados, húmedos, y luego el sonido de cadenas siendo sacudidas. No desde afuera, desde dentro. Me quedé congelado en medio del pasillo. La puerta de la torre norte estaba vibrando. Las cadenas se agitaban violentamente, aunque no había viento en el pasillo cerrado. Y entonces algo comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Un líquido oscuro, espeso, que reflejaba la luz débil de mi linterna. No era agua, era demasiado denso, y el olor, Dios, el olor. Carne podrida, sal, hierro, algo dulzón y nauseabundo que se pegaba a la garganta.
La voz regresó, pero esta vez no era solo Víctor, eran varias voces superpuestas. Hombres, mujeres, niños, todas hablando al mismo tiempo, creando un coro deforme y agonizante. Déjanos salir, por favor, hace tanto frío, está tan oscuro y tan apretado, déjanos salir, déjanos salir. Crecieron hasta convertirse en un grito ensordecedor. Me tapé los oídos, pero fue inútil, y entonces me di cuenta de algo aterrador. La luz de la linterna iluminaba algo en el suelo, huellas húmedas. Llevaban desde la de la torre norte hasta donde yo estaba parado. Me giré lentamente, y allí, a pocos centímetros de mí, había alguien, una figura, empapada, goteando ese líquido oscuro. El rostro estaba oscurecido por las sombras, pero podía ver los ojos, blancos, completamente blancos, sin pupilas, sin vida. Y entonces reconocí la ropa. Era el uniforme de farero, el mismo que yo llevaba. La figura levantó una mano lentamente, señalándome, y habló con mi propia voz. «Ya abriste, siempre abres», grité, corrí. No sé hacia dónde, solo corrí. Mis pies golpeaban las piedras resbaladizas del pasillo mientras esa cosa me seguía. Podía escucharla, los pasos húmedos, el sonido del agua goteando, la respiración húmeda, como pulmones encharcados intentando expulsar el mar. Me encerré en la sala de control, empujando un estante pesado contra la puerta. Mi respiración era irregular, jadeante. La linterna parpadeó y se apagó. Oscuridad total otra vez. En el silencio escuché un arañazo, lento, metódico, algo raspando la madera de la puerta, y luego la voz. Pero ahora venía de dentro de la sala, detrás de mí. ¿Aún no lo entiendes? Me giré, encendiendo el encendedor con manos temblorosas. La llama diminuta iluminó fragmentos de la sala, y allí estaba él, Víctor, pero no el Víctor que conocía. Su piel estaba hinchada, verdosa, cubierta de percebes y algas marinas. Sus ojos eran agujeros vacíos, de donde pequeños cangrejos se arrastraban. Su boca se abrió, y el agua del mar brotó, junto con pedazos de carne podrida. «Este lugar no es un faro», dijo, cada palabra acompañada de un gorgoteo nauseabundo. «Es un reloj, y a medianoche la puerta se abre. Siempre se ha abierto, siempre se abrirá». «Esto no tiene sentido», grité, retrocediendo hasta chocar con las ventanas heladas. «¿No?» Víctor se acercó, su cabeza colgando en un ángulo imposible. «Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué aceptaste el cambio? ¿Realmente crees que fue tu elección?» Los recuerdos comenzaron a fragmentarse en mi mente. Víctor ofreciéndome el cambio. Pero ¿cómo sabía dónde vivía? Nunca habíamos hablado antes de ese día. ¿Y el barco? ¿Por qué el capitán se negó a mirarme? ¿Por qué se fue tan rápido? ¿Quieres saber qué hay en la torre norte? Víctor sonrió, revelando dientes negros y rotos. «Ve a verlo. La puerta ya está abierta». Miré hacia atrás. El estante que había empujado contra la puerta estaba a un lado, como si nunca lo hubiera movido, y la puerta de la sala de control estaba completamente abierta. Desde el pasillo venía una luz pálida, enfermiza, pulsante. Venía de la torre norte, y supe, con una certeza que helaba mi sangre, que la puerta de allí también estaba abierta. Caminé, no por elección. Mi cuerpo se movía solo, como una marioneta. Llegué al pasillo. La puerta de la torre norte estaba abierta de par en par. Allí dentro, bajé por una escalera de caracol que no debería existir. Bajaba y bajaba, mucho más allá del nivel del mar. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, nombres, cientos de nombres, grabados en la piedra. Y entonces vi el mío. Ya estaba allí, con una fecha al lado, la fecha de hoy. Llegué al fondo, una cámara circular, y en el centro un pozo negro, sin fondo, de donde venía esa luz enfermiza, y a su alrededor figuras, decenas de ellas, todos los fareros anteriores,
Todos empapados, todos muertos, todos esperando. Víctor apareció a mi lado. Cada faro necesita un guardián, y cada guardián necesita un reemplazo. Viniste porque fuiste llamado, y ahora me empujó, caí. El agua era helada, viscosa, viva. Me tragó, me arrastró hacia abajo, y mientras me hundía, lo vi. A través de la oscuridad líquida, otros, miles de otros, ahogados, atrapados, alimentando algo vasto y antiguo que vivía bajo el faro. Una criatura colosal con tentáculos y muchos ojos. Una entidad cósmica de la época del surgimiento de la Tierra. Algo que necesitaba almas para seguir durmiendo. Y entonces entendí. No era una prisión para mantener algo encerrado. Era un alimentador. Y yo era la próxima cena. Mis pulmones se llenaron de agua salada, mi visión se oscureció y lo último que escuché fue mi propia voz, allá arriba, en el faro, hablando con alguien nuevo, ofreciendo un cambio de turno. Algunos trabajos parecen demasiado buenos para ser verdad. Algunos lugares te llaman y cuando respondes ya es demasiado tarde. ¿Alguna vez has aceptado algo sin cuestionarlo? ¿Has sentido que estabas siendo manipulado para estar en un lugar determinado? Comenta aquí si crees que realmente existen las elecciones o si solo somos piezas moviéndonos en un tablero invisible. Si llegaste hasta aquí y tu corazón sigue acelerado, suscríbete, porque aún faltan más historias. Y la próxima es aún peor. ¿Qué ciudad y país me estás viendo? Quiero saber dónde te están encontrando estas historias, dónde se está extendiendo el miedo. Era detective privado. Casos de infidelidad, fraudes de seguros, personas desaparecidas, el tipo de trabajo sucio que nadie quiere hacer, pero que paga las cuentas. Cuando recibí la llamada sobre el faro de Punta Negra, pensé que sería solo otro caso sencillo. 2 fareros habían desaparecido, sin rastro, sin cuerpos, simplemente se desvanecieron. La empresa que gestionaba los faros en la región quería respuestas antes de que la prensa lo descubriera. Querían discreción. Pagaban generosamente. Llegué a la isla en una tarde lluviosa de febrero. El cielo estaba cargado, color plomo, y el mar agitado lanzaba espuma blanca contra las rocas. El faro era una estructura robusta, de concreto gris manchado por la sal y la humedad. Había algo opresivo en ese lugar. El aire era denso, pesado, como si la propia atmósfera estuviera cargada de algo invisible y maligno. El viento no soplaba, gemía, un sonido bajo, constante, que parecía venir de dentro de la tierra. El interior estaba intacto, las camas estaban hechas. Había comida en la nevera, aún dentro de la fecha de vencimiento, ropa colgada en un tendedero improvisado. Todo indicaba que los hombres simplemente se habían evaporado. Pero entonces encontré el diario. Estaba escondido dentro de un colchón rasgado, envuelto en plástico impermeable. Las páginas estaban llenas de una caligrafía apretada, frenética, que empeoraba a medida que avanzaba. El último farero, Mauricio, era su nombre, lo había documentado todo. Día 12. Anoche escuché pasos en el tejado, pero no hay nada encima de la sala de control, solo el cielo, solo el vacío. Día 15. Renato está cambiando. Sus ojos son diferentes. Me mira, pero no es él quien mira. Es algo más, algo detrás de los ojos. Día 18. Hoy encontré marcas en la pared de mi cuarto. Arañazos, como si alguien hubiera intentado entrar. Pero la puerta estaba cerrada. Por dentro. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Seguí leyendo. Día 20. No es el faro el que ilumina el mar. Es el mar el que mira al faro. Ahora estoy seguro. Por la noche, cuando la luz gira, lo veo. Allí abajo, en el agua, formas,
moviendo justo debajo de la superficie, y están subiendo, cada noche más cerca. En el día 22, Renato desapareció. Desperté y ya no estaba aquí. La puerta está cerrada por fuera. ¿Cómo es posible? Estoy solo aquí. Día 23. Volvió, pero no es él. Está empapado, huele a podredumbre y sonríe, solo sonríe y observa, esperando. La última entrada era de hace 3 días. Una sola línea, escrita con tanta presión que rasgó el papel. Entraron por los ojos. Cerré el diario, con las manos temblando. Y fue entonces cuando lo escuché. Un sonido húmedo, como algo siendo arrastrado. Venía del piso de arriba, de la sala de control. Tomé mi linterna y subí las escaleras de metal lentamente, cada escalón resonando en el silencio sofocante. El sonido continuaba, arrastrándose, pausa, arrastrándose, pausa, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por el suelo de concreto. Cuando llegué a la sala de control, la puerta estaba entreabierta. Un charco de agua salada se filtraba hacia afuera, formando un rastro que llevaba hasta la ventana. Empujé la puerta. La sala estaba vacía, pero la ventana estaba abierta y el viento frío y húmedo entraba libremente. Me acerqué, iluminando hacia afuera con la linterna. Nada, solo la oscuridad del mar y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Pero entonces miré hacia abajo y mi sangre se heló. Había huellas húmedas en el suelo, huellas que no eran humanas, eran demasiado largas, los dedos demasiado separados, y dejaban una secreción viscosa que brillaba débilmente bajo la luz de la linterna. Y no llevaban hasta la ventana, llevaban hasta donde yo estaba parado, como si algo hubiera subido, entrado por la ventana, atravesado la sala y simplemente desaparecido detrás de mí. Me giré bruscamente con el corazón desbocado. Nada. Solo la escalera por la que había subido. Pero el olor era insoportable ahora. Descomposición marina, sal y algo más profundo, más antiguo, que hacía que mi estómago se revolviera. Bajé corriendo, tropezando en los escalones, hasta llegar al cuarto de los fareros. Necesitaba salir de allí, tomar el radio, pedir el barco, irme. Pero cuando entré en el cuarto, encontré algo que no estaba allí antes, una fotografía sobre la cama. Era reciente, impresa en papel fotográfico común. Mostraba a los 2 fareros, Mauricio y Renato, de pie junto al faro, sonriendo. Pero algo estaba mal. Sus ojos, incluso en la fotografía, incluso bajo la luz tenue, podía verlo. Sus ojos estaban completamente negros, sin blanco, sin iris, solo vacío. Y detrás de ellos, en la fotografía, parcialmente escondido en las sombras del faro, había otra figura, alta, esquelética, con brazos demasiado largos, colgando de forma antinatural. Y también miraba directamente a la cámara, directamente a mí. Dejé caer la foto. Mi respiración era irregular. Fue entonces cuando escuché la voz. Venía del baño. La puerta estaba cerrada, pero podía oírla. Era una voz masculina, húmeda, gorgoteante. «Viniste buscando respuestas». No respondí. Me quedé paralizado. ¿Quieres saber qué les pasó? Entonces mira. Mira de verdad. La puerta del baño se abrió sola, lentamente. Y allí dentro, frente al espejo empañado, había alguien, de espaldas a mí, usando el uniforme de farero, completamente empapado. El agua goteaba de él, formando un charco oscuro a sus pies. «Mírame», dijo la voz. Cada instinto gritaba que corriera, pero mi cuerpo no obedecía. Di un paso, luego otro, hasta estar en la puerta del baño. La figura seguía de espaldas. Lentamente comenzó a girarse, y cuando vi su rostro, mi mente casi colapsó. Era Mauricio, pero no lo era. Su piel estaba hinchada, azulada, cubierta de percebes y pequeños organismos marinos que se movían. Su boca estaba abierta, desencajada, y pequeños peces muertos caían de dentro. Y sus ojos, Dios, sus ojos, estaban completamente blancos
y llenos de algo que se movía, larvas, gusanos, cosas vivas arrastrándose dentro de las órbitas. Dio un paso hacia mí, el agua escurría de su boca mientras hablaba, las palabras salían distorsionadas como si hablara bajo el agua. ¿Quieres saber qué vimos? Entonces te lo mostraremos. Su mano se alzó, señalando el espejo detrás de él, y fue entonces cuando me di cuenta. El reflejo estaba mal. En el espejo podía ver la sala de control, pero no estaba vacía. Había decenas de figuras, todas empapadas, todas inmóviles, todas mirándome directamente a través del reflejo. Y en el centro estaba Renato, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba torcido, doblado en ángulos imposibles, como si hubiera sido roto y recompuesto de forma equivocada. Viven en el agua, continuó Mauricio, su voz volviéndose más gutural. Pero necesitan ojos, ojos para ver la superficie, ojos para encontrar más. Y nosotros miramos demasiado tiempo, miramos hacia abajo cuando la luz se apagó. Y ellos miraron hacia atrás. Su cabeza se inclinó hacia un lado, el cuello crujiendo con un sonido horrible. Y ahora tú también miraste. Retrocedí, pero choqué contra algo sólido. Me giré. Renato estaba detrás de mí. Imposible, estaba en el reflejo, pero ahora estaba allí, real, sólido, goteando. Su boca se abrió, mucho más de lo que debería ser anatómicamente posible, y de dentro salió un sonido. No eran palabras, era como el océano gritando, como 1000 voces ahogadas hablando al mismo tiempo. Corrí. Atravesé el pasillo, bajé las escaleras, tropecé, caí y me levanté. Llegué a la puerta principal e intenté abrirla. Cerrada. Imposible. No la había cerrado. Golpeé, grité, pateé. Nada. Y entonces lo escuché. Pasos, viniendo de todos lados, de las paredes, del tejado, de debajo del suelo. Pasos húmedos. Cientos de ellos. Me giré. El pasillo estaba lleno. Figuras empapadas, todas con uniformes de fareros, generaciones de ellos, décadas de desapariciones, todos allí. Todos con esos ojos blancos llenos de vida parasitaria, y avanzaron, lentamente, metódicamente. Fui empujado contra la pared, manos heladas sujetaron mi rostro, me obligaron a mirar. Mauricio estaba frente a mí, sus dedos fríos abriendo mis párpados con fuerza. Intenté cerrar los ojos, pero no podía. Me forzó a mirar dentro de los suyos, dentro de ese vacío blanco lleno de cosas que se retorcían, y entonces lo vi. El océano, no la superficie, sino las profundidades, donde la luz nunca llega. Donde cosas antiguas, anteriores a la humanidad, duermen y esperan. Vi una ciudad, no construida por manos humanas, estructuras de piedra negra cubiertas de algas fosforescentes y habitantes, cosas sin forma definida, masas de tentáculos, ojos, bocas, y miraban hacia arriba, hacia los faros, hacia las luces que marcaban dónde estaban los humanos. Los faros no eran guías, eran marcadores, señales, diciéndoles dónde encontrar más ojos. Sentí algo caliente correr por mi rostro, sangre, mi nariz, mis oídos. Y luego, una presión detrás de mis ojos, una presión creciente, insoportable. Algo quería entrar, algo estaba abriéndose paso a través de los nervios ópticos, arrastrándose hacia mi cráneo. Grité. Pero el sonido salió extraño, húmedo, y cuando finalmente logré alejarme del espejo, vi mi reflejo. Mis ojos todavía eran míos. Por ahora, pero había algo moviéndose detrás de las pupilas, algo pequeño, esperando. 3 días después, el barco de rescate me encontró. Estaba en la sala de control, sentado mirando al mar. Dijeron que intentaron hablar conmigo, pero no respondí. Solo sonreía y miraba, siempre mirando. Me llevaron de regreso. Dijeron que tuve un colapso nervioso. Me internaron por un tiempo, pero mejoré. Tanto que me dieron de alta.
Ahora estoy en casa, solo. Y por la noche, cuando todo está oscuro, miro por la ventana y veo a otros, en las calles, en las ventanas de los edificios cercanos, personas normales, viviendo sus vidas. Pero yo sé. Puedo verlo. Algunos de ellos tienen los ojos equivocados y también miran, siempre mirando, buscando, porque ahora están en todas partes, no solo en los faros. Y lo peor de todo, a veces cuando me miro en el espejo, no reconozco quién me devuelve la mirada. Y ahí lo tienes, 3 historias, 3 faros, 3 formas diferentes de darte cuenta de que la realidad que conocemos tal vez sea solo una capa fina sobre algo mucho más antiguo, mucho más hambriento. ¿De verdad crees que esto es solo ficción? ¿Que los lugares aislados no guardan secretos que nuestra mente se niega a aceptar? Si tuviste el valor de llegar hasta aquí, suscríbete ahora al canal. Activa la campanita, porque hay mucho más terror esperándote. Historias que te harán cuestionar cada sonido extraño en la noche, cada sensación de estar siendo observado. Y deja tu me gusta, porque cuanto más personas vean, más historias sacaré de las profundidades. Y comenta ahí abajo qué hora es, desde qué ciudad y país me estás viendo ahora. Quiero saber hasta dónde llega este terror, hasta dónde se ha extendido la oscuridad, porque el horror no termina cuando el video acaba. Continúa en tu mente, en tus sueños, en ese momento en que despiertas a las 3 de la madrugada y estás seguro, absolutamente seguro, de que hay alguien parado en la puerta de tu cuarto, observando. Duerme bien, si puedes.